Muy bien, vamos a continuar con el estudio sobre la segunda carta a los Corintios. Comenzaremos entonces por la introducción. Ya tienen sus cuadernillos abiertos en introducción, un lápiz o lapicera para hacer alguna anotación y pasamos a leer los puntos que tenemos aquí en la introducción a la segunda carta a los Corintios. Dice, esta carta fue escrita poco tiempo después de la primera. La primera epístola produjo tristeza y tal vez endureció algunos corazones y podríamos agregar, generó que algunos grupos dentro de la iglesia estuvieran desconformes con la decisión que había tomado el apóstol. Recuerdan que expulsó a un miembro de la iglesia, lo vimos en el capítulo 5. Algún grupo no estaba de acuerdo con esta decisión tan fuerte. 4. El 3. Pablo supo que las condiciones en Corintios por su informe traído desde allí por Tito. Sabía cuál era la situación. Sabía que había desconformidad, habían quejas, había críticas con el apóstol. Tenía conocimiento. Parece que Pablo, punto 4, fue a Éfeso, a Macedonia, y no de Éfeso pasa a Macedonia, pero no fue a Corintios, siendo la iglesia en Corintios una iglesia muy importante, muy grande. No fue a otro lugar de Macedonia, que no sabemos dónde, pero bueno, esto se supo y esto también generó desconformidades, desacuerdos, opiniones. Sí, se hace el fuerte porque no está, cuando no está habla fuerte, en fin, trata de evitar el venir, en fin, todos esos comentarios se pudieron haber generado. 5. Fue llevada a Corinto por Tito desde Macedonia, la segunda carta. El doble propósito de la carta es consolar a los hermanos y defender su autoridad contra los críticos. Hay una situación que se da aquí en esta segunda carta que Pablo expone abiertamente. Por allí tenemos la idea de ese apóstol tan fuerte, tan seguro, con un carácter muy firme. En esta carta muestra otro aspecto de su vida. Vamos a ver a un hombre con muchos sufrimientos, con mucho dolor, con muchas preocupaciones, con grandes preocupaciones porque ve cómo la iglesia es atacada por los falsos maestros, las críticas internas. Él, que había sido el fundador, que lo había dado todo, de todo corazón, estaba siendo cuestionado. Bueno, todo esto experimenta Pablo y digamos en esta etapa de su vida, y habla mucho de sus sufrimientos físicos. Lo tiene ahí en el tema, y vamos a pasar para ir viendo esto. Vamos a pasar a leer un poquitito la segunda carta, porque ahí aparece el tema, él mismo expone este tema, que es el tema de la consolación, pero él habla de los sufrimientos por el cual él ha pasado, que lo han capacitado para poder consolar. Es un detalle interesante que vamos a considerar en el día de hoy. Pero vamos a leer desde el comienzo. Fíjese que dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia
y Dios de toda consolación. Bueno, acá marca el sendero de lo que va a seguir hablando, ¿no? Acá, después de saludar, como él siempre habla, gracia y paz, ya hemos explicado este saludo, dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. O sea, este es el tema que va a tratar a continuación, y comienza diciendo lo siguiente, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bueno, para un poquito acá, para que vean este desarrollo tan interesante que él va a hablar de sus sufrimientos. Y hay una cuestión en el ministerio que el ministerio tiene mucha soledad, el ministerio es solitario. Es populoso, es popular cuando se está ministrando, viene toda la gente, después cada uno se va y el ministro se queda solo con sus asuntos personales, bueno, como ser humano, los que ministran no son seres de otro planeta, son tan humanos como los que vienen a la congregación a pedir oración por su trabajo, por su salud, por su familia, por todas sus cosas. Son iguales, son personas que también tienen sus entornos, sus situaciones. Pero además de todo eso, el ministro carga con todas las situaciones de todos los que están a su alrededor, que pueden ser docenas, centenas o millares, y en fin. Entonces, eso, ¿y con quién consulta? Las ópticas y la forma de pensar de un ministro, de alguien que sirva a Dios, a veces es muy distinta a la manera de pensar de la gente que no está en el ministerio. Por lo tanto, el ministerio es algo muy solitario, donde necesariamente hay que caminar con Dios. Y en estos días pensábamos en Moisés, un pastor que se preparó 40 años en el desierto, una soledad total, ¿no? Después de haber estado en la urbe más importante del mundo, en Egipto, le tocan 40 años de caminar con animales, con ovejas y solo, y ahí hay un trato personal de Dios. Él aprende allí, evidentemente, lecciones muy importantes que le van a sostener en sus siguientes 40 años de ministerio activo con una congregación de alrededor de 2 millones de personas que no eran fáciles de pastorear. Pero el ministerio tiene esa cosa de soledad, donde hay mucho sufrimiento. Y mire la vida de Moisés, un hombre que corría a cada vez que el pueblo pecaba a orar, a interceder, lo querían, se le quejaban, se querían volver a Egipto, se levantaron contra... Mire, cuánta cosa le sucedió a Moisés. Y no estamos nosotros lejos de esas situaciones. Entonces, traigo esto, porque por allí a veces tenemos la imagen de un Pablo súper poderoso que enfrenta todo. Y acá dice otra cosa. Acá muestra un aspecto de su vida que tiene que ver con los sufrimientos y tiene que ver con la consolación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Sabe por qué Dios le consuela? Porque está solo. Porque para consolar hay que saber cómo hacerlo. Y uno aprende a consolar cuando sufre, pasa por sufrimientos, pasa por tribulación. O sea, tribulación es trituración, ¿no? Es cuando estamos siendo molidos por los problemas, las angustias, distintas situaciones, y nadie entiende. Entonces viene Dios allí a consolarte, a acompañarte, a estar al lado, estar junto, acompañándote en ese momento. Bueno, eso es un aprendizaje que uno obtiene en el campo del sufrimiento y la tribulación.
es un aprendizaje con Dios, no con un maestro, no, con Dios. El maestro, podemos explicar esto, pero la persona, nosotros vamos a aprender esto cuando pasemos por la trituración y donde no quedó nadie a nuestro alrededor y si había alguien y nos ve tan mal, dispara, porque no da miedo, no se sabe cómo tratar. Entonces allí llega Dios. Entonces acá es cuando somos capacitados por Dios para poder consolar. Y esto es lo que dice acá, lo que acabamos de leer. Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora, quiero aclarar este pasaje que dice, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. En otra carta, Pablo dice que Cristo dejó para nosotros sufrir las aflicciones por la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor murió por nuestros pecados y sufrió el castigo de nuestros pecados, nuestras maldades, rebeliones, etc. Pero dejó para nosotros los sufrimientos y las aflicciones que implican el trabajar en su obra, en trabajar en la iglesia. Hay aflicciones que han quedado para nosotros y el Señor no las llevó en la cruz, no nos liberó de estos sufrimientos. Lo que digo es súper interesante porque hemos escuchado por mucho tiempo esta teología pare de sufrir. Yo no sé dónde la sacaron, ¿no? Pero pare de sufrir la consecuencia del pecado. El evangelio de la prosperidad, del bienestar y todo te va bien y que ahora, ¿de dónde lo sacaron? Porque tenemos en la Escritura bien claramente, y tenemos al más grande de los hombres de la historia de la iglesia, a San Pablo, confesando, diciendo de las grandes tribulaciones que él ha experimentado, pero que son tribulaciones de Cristo, por trabajar en la obra de Cristo, por el servicio. Después están las tribulaciones que nos llegan a nuestra vida por los errores que cometemos. Bueno, esta no le vamos a culpar ni a la obra del Señor, no, esa le erramos y bueno, y a sufrir. Y el Señor nos ayuda, nos guarda, pero diferencio los sufrimientos causados por nuestros errores, malas decisiones, y a veces un sufrimiento que nos acompañarán el resto de la vida. En los sufrimientos, consecuencia del servicio, ¿no? Y hay una diversidad de acontecimientos. Ahí es donde interviene Dios para ayudarnos, para acompañarnos, para consolarnos. Y esta experiencia con Dios nos capacita para consolar a los que sufren. Así que el apóstol Pablo pasa por la escuela del sufrimiento de Dios, permitido por Dios, para aprender a consolar. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo? Bueno, ustedes van a pasar por las mismas aflicciones. Pablo no está predicando esta cosa de que, bueno, venga Cristo y ahora se terminaron los problemas. No, dice, van a pasar por aflicciones también, del mismo modo que nosotros. ¿Para qué? Para que también aprendan a consolar y aprendan a experimentar la presencia de Dios en medio de los sufrimientos. Dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, mire lo que es esto, ¿no? No deja fuera en ningún lugar de esta carta que vamos a sufrir. Ustedes son compañeros juntamente con nosotros. También lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca, vuelve
acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire esta confesión que hace Pablo, el hombre de fe, ese hombre con tanta firmeza. Hubo experiencias donde pensó que iban a morir. Y sabemos que Pablo en sus viajes experimentó naufragios, ¿no? Incluso él utiliza, digamos, estas experiencias en forma metafórica para hablar de aquellos que han naufragado de la fe, ¿no? Él sabe perfectamente lo que significa naufragar, porque él en estos viajes tuvo naufragios y los barcos, porque en aquel tiempo viajaban, no eran los cruceros que hay ahora, barcos de pasajeros, eran barcos mercantes, con cargas, con animales, con cargas que llevaban comerciantes, y vendían pasaje para los viajeros, se acomodaban como podían, y venían las tormentas, el sistema de navegación no es como el de ahora, y había naufragios, y Pablo pasó por algunos naufragios, digamos, y hubo puntos en su vida en que pensó, voy a morir, ¿no? No nos olvidemos que en Macedonia, en Grecia, lo apedrearon, lo dejaron como muerto. O sea, Pablo viene con todas unas secuencias de grandes sufrimientos, que se suma el cansancio físico. Acá se produce un combo de cansancio físico debido a todos los viajes, a las largas exposiciones, la enseñanza, tratar con la gente, los problemas, las necesidades. Se suman las experiencias estas catastróficas, algún tema de salud personal, la decepción, la persecución, enfrentarse siempre a la crítica, a la difamación. Es todo un combo que en algún momento produce un decaimiento. Ahora, ¿quién puede entender esto? ¿Con quién hablas cuando estás en esta situación? Es muy difícil encontrar a alguien que pueda entenderte, pero lo que dice Pablo, Dios nos ha consolado y nos sostuvo en medio de las tribulaciones, ¿no? Dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Mire esta confesión o esta declaración que hace Pablo de sí mismo, toda esta experiencia que muestra un Pablo muy golpeado, muy cansado, muy dolorido, por muchas cosas, como ya les dije anteriormente. Pero es muy lindo el versículo 11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. O sea, no faltó la oración. Hubieron hermanos que están orando por el apóstol, mientras él estaba pasando por este combo de problemas, habían hermanos orando, o sea, cooperaron con oración. Y esto es muy, pero muy importante en el pueblo cristiano, en la iglesia de hoy, esta iglesia que está experimentando un aislamiento social, que no se puede congregar, porque ya sabemos que no se puede por ley, por una cuestión de salubridad. Es el tiempo de desarrollar la oración, pero no solamente por los problemas personales,
la oración por los que están ministrando, por los que están sirviendo. La iglesia sigue con vida. Los proyectos de Dios continúan adelante. El plan de Dios de que el Evangelio sea anunciado a todas las naciones no se ha detenido. El propósito de Dios para con la iglesia no está suspendido. Este es un tiempo para que oremos y podamos captar la visión de Dios y saber que la tarea de evangelización y misionera, tal como Pablo la llevó adelante, será una tarea que estará acompañada de sufrimiento, de tribulaciones, pero que no faltará la presencia de Dios consolándonos, sosteniéndonos. Y aunque lleguemos a la instancia de ver que la muerte ya nos viene a buscar, Dios es el quien va a determinar si es nuestro momento o no. A este punto, hermano, tenemos que entender esto, y mientras algunos están pasando por estas situaciones, hay una iglesia orando. Como dice, cooperando ustedes, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bueno, acá está este tema sobre la consolación, pero como hemos dicho, para consolar uno tiene que aprender a ser consolado por Dios. ¿Cómo hace Dios? Dios nos lleva por estos caminos de las tribulaciones extremas, vamos a decirle extremas, para manifestarse y acompañarnos y enseñarnos a consolar, a enseñarnos cómo es la consolación, y a su vez podamos nosotros consolar. Esto es lo que tenemos aquí en estos primeros versículos. Muy interesante, creo, y llama la atención, ¿no? Especialmente hoy, desde este evangelio de todo bien, de para de sufrir, que no sufras más, del positivismo, de un creyente que sufre es porque está mal, y que la tribulación vamos a reprender. No, hermano, aprendemos en las tribulaciones, y una de las cosas que aprendemos es a experimentar el consuelo de Dios en nuestras vidas, que nos está capacitando para poder consolar a otros que están pasando por lo mismo. Aprendemos la importancia de que otros que no están en este torbellino de tribulación, pero están cooperando con los que están en el torbellino de la tribulación, con oración, orando a Dios. Este es lo que podemos rescatar de este capítulo del apóstol Pablo. Bueno, en la página donde está análisis, yo no le dicté, pero les he hablado lo que hay, ¿no? Dice, Pablo explica su demora en visitarles, capítulo 1, versículo 12. Acá viene otro asunto. Como habíamos dicho en la introducción, como Pablo de Efeso no fue directamente a Corintios, generó todo un comentario que no viene, que esto, que lo otro, que no tiene palabra, que, en fin, todas esas cosas que ya conocemos. Entonces acá, para ser sintético, Pablo dice que él no ha querido ir por ser indulgente, por ahí lo tiene, por ser indulgente, o sea, para dejar de lado el mal o el castigo del mal, o sea, porque si iba, tenía que actuar con severidad. Entonces, una de las razones por las que no fue era justamente para no castigar el mal y poner las cosas en su lugar. Ese fue uno de los motivos que lo dice acá el apóstol, si usted lee los versículos. Pero también habla de que nosotros somos de Cristo, y nuestro sí es sí y nuestro no es no. Por aquí
en el versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Él que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. Ahora, qué interesante poder vivir y invocar a Dios como testigo de lo que hay en mi corazón, ¿no? Nosotros llamamos testigo, a ver, hermano, vos sos testigo que yo dije o hice. No, invocar a Dios es testigo. Vivir de tal manera que Dios puede atestiguar acerca de nuestras intenciones, no de nuestras acciones. Las acciones están a la vista de todo, pero las intenciones que hay detrás de nuestras acciones. Dice, Dios es testigo, que yo no fui por ser indulgente, porque si no tenía que castigarle. Entonces, en el versículo 18, creo que ahí dice, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, ¿no? En Cristo es sí, y si no fuimos es por una razón. Y esto es interesante también, que como cristianos, nuestro sí es sí, y nuestro no es no. No es sí pero no. No, usted conoce, sí pero no, sí, primero que sí y después no puedo. Cuente conmigo, pero no sé si puedo. Entonces, no, esto no está basado en Cristo. Cuando nosotros decimos algo, lo hacemos basados en Cristo. Somos gente de palabra y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor, y el Señor nos va a dar la fuerza, el tiempo o lo que nos hace falta para cumplir con la palabra que hemos dado, porque servimos al Señor Jesús. Y el Señor no es sí pero no, el Señor es sí y amén. Y nosotros somos representantes de Cristo, y cuando decimos sí a un compromiso, es sí, pero no sé si puedo. Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor que puso en mí el deseo de decir que sí, Él me va a ayudar para cumplir. Entonces, que en la vida cristiana el sí sea sí y el no sea no, ¿no? Y esto es muy interesante también. Está lleno de enseñanza este capítulo 1. Bueno, vamos a detenernos un momentito porque vamos a seguir un poquito más, porque ahora en el capítulo 2 va a tratar Pablo la restauración de aquel hermano que fue disciplinado en su primer carta.